Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Si tu negocio no se detiene, entonces tú tampoco. Con Central Telefónica Virtual de BTR Negocios, ahora conecta las llamadas fijas y móviles de tu pyme a un solo número. BTR Negocios, vívelo hoy. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Expreso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee, disfruta tu día con toda la onda. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulta por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Te están esperando. En esta Navidad celebra en el restaurante El Bohío de Sheraton Santiago cena buffet al aire libre con las más sabrosas carnes grilladas, mariscos frescos, ceviches, ensaladas y postres. Reservas al más 562-2707-1111. Nuestra última entrevista la vamos a tener porque está a punto de llegar con Daniel Matamala, periodista de CNN, colega Matamala, que acaba de sacar otro libro que es La Ciudad de la Furia, de Daniel Matamala, que es una colección de columnas que muestran cómo fue acumulando el enojo que estalló incontenible en la primavera chilena del año 2019. Estoy leyendo la contratapa. Las señales estaban a la vista, no solo en las calles, sino en todos y cada uno de los informes de organismos internacionales. No verla ser un acto voluntarioso de ocultamiento de la realidad. Ahí y queríamos conversar con Daniel, y lo vamos a hacer en un ratito, porque está un poquitito atrasado, sobre esta posibilidad y esta capacidad que se tiene a veces de poder tener digámoslo así, la posibilidad de anticipar cosas que eventualmente pueden pasar. Aquí han habido varios que han sacado libros y que en algún momento dado se rieron muchos de ellos. Me acuerdo cuando Alberto Mayol sacó el libro del derrumbe del modelo. Hubo muchos que lo criticaron tremendamente. Nunca imaginaron esas personas en ese entonces que en un día como ayer el alcalde de Las Condes, una de las personas más encumbradas en las encuestas, señale que él no tiene ninguna duda de que el tránsito en que se está es el cambio de un modelo de mercado, de economía social de mercado, hacia un modelo socialdemócrata al estilo europeo. Lo dijo ayer en CNN, en una entrevista que hicimos con Mónica Rincón. Hay muchas personas que lo han hecho también anteriormente. Hubo otro libro que se llamó El Otro Modelo, donde varias personas, ahí estaba Alfredo Yoañán, estaba, creo que era Juan Carlos Benavente, habían varios otros que estaban ahí señalando de que había una serie de señales que estaban provocando una suerte de divorcio entre lo que se planteaba originalmente y la realidad que estaba ocurriendo a nivel de la ciudadanía, y por lo tanto muchas de esas cosas iban a probablemente terminar en una situación que no iba a estar exclusivamente en los parlamentos o en la presidencia de la República, sino que en la calle. Hay gente que ha tenido esta posibilidad, y uno de esas personas, y aquí ya llegó el colega atrasado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Estaba diciendo un poquitito de que tú hiciste este libro sobre la base de varias columnas que escribiste, no sé si son todas en la tercera o... La mayoría en la tercera. Hay algunas que después de este estallido social hubo mucho interés afuera por saber lo que estaba pasando. Entonces hay algunas escritas para las Libres de México, por ejemplo, algo para Estados Unidos, porque había muchos pedidos del extranjero para entender lo que pasaba en Chile. Bueno, pero una de las cosas interesantes de esto, yo lo decía, es que cuando uno escribe mucho, me ha pasado a mí, yo fui columnista mucho tiempo, de repente mira para atrás y dice, oye, esta cosa que escribí en algún momento dado, quizás no pensando en esta situación, pero calza perfectamente con lo que pasa más adelante, y eso de alguna manera tiene que ver con que había brotes
que se podían interpretar como que algo larvado estaba incubándose y que eventualmente podía salir. ¿Qué tanto uno puede anticipar o avisorar ese tipo de cosas? Yo creo que ese es el ejercicio más interesante luego en editar este libro, en juntar las columnas, en darles un sentido, porque claro, no es que estas columnas anticiparan que algo específico iba a pasar por un alza del metro el 18 de octubre, ni mucho menos, pero sí que había un sentimiento claramente de descontento, que había muchas áreas grises en esta historia del desarrollo chileno, del crecimiento chileno, y por eso a mí me llama harto la atención esta especie de consenso que se produjo en la élite después del 18 de octubre, de que bueno, esto nadie lo vio venir. Sí. Esto era imposible de prever. Y la verdad es que no es así. La verdad es que creo que no era tan difícil, con cierta conexión con lo que estaba pasando, darse cuenta de que había un descontento muy fuerte, que no sabíamos por dónde iba a estallar, ni cómo, ni cuándo, pero había una acumulación larga, hace años ya, de descontento, de indignación por los abusos, por la desigualdad, por lo que ocurría en los casos de corrupción en la élite, de colusiones, etcétera, y eso fue madurando y explotó de una forma que era imprevisible, pero el mar de fondo creo que estaba bien claro hace tiempo ya. Oye, y de hecho hay varias personas que están sacando libros en este momento. Yo, por ejemplo, hice el prólogo del libro de Alberto Mayol que se llama Big Bang, que va a salir ahora dentro de poco, que tiene más o menos una aproximación parecida a la que tú estás diciendo, no de recopilación de antes, sino que de generar una suerte de ordenamiento de muchas cosas. El jueves se lanza el libro de Claudio Fuentes que se llama La erosión de la democracia, que también tiene que ver básicamente con lo mismo, y lo interesante es que todos detectan que había señales que si tú juntabas como pulgarcitos los pancitos, digamos las miguitas de pan, llegabas al destino, que era, oye, aquí, si no se hace algo al respecto, en algún momento dado te estalla por cualquier excusa. Claro, yo creo que había dos grupos que hace tiempo venían mostrando estas pistas, ¿no? Estas migas. Por un lado, grupos como el de Alberto Mayol, ¿no? Esa escuela de pensamiento, la del derrumbe del modelo, que hace tiempo ya venían advirtiendo que había un descontento muy grande, que había estallado muy fuerte el 2011, que tal vez luego había remitido un poco, pero que las causas estructurales seguían siendo exactamente las mismas. Y por otro lado, en los últimos años se había dado un fenómeno muy interesante de revitalización intelectual de la derecha chilena. Sí. Hay pensadores, especialmente en el Instituto de Estudios de la Sociedad, gente como Daniel Mansuy, Pablo Ortúzar, Hugo Herrera de la UDP, claro, que hace tiempo venían advirtiendo que a la derecha no le podía bastar con este discurso meramente economicista, y venían de manera bien agresiva y bien fuerte, intentando disputarle la hegemonía intelectual a Libertad y Desarrollo, básicamente, y al discurso de Cristian Larroulet. Pero el gobierno fue absolutamente ciego y sordo a esas advertencias que venían desde su propio sector, desde la derecha, que muy claramente le decían que no bastaba con un discurso que sencillamente pretendía que, bueno, con un puntito más de crecimiento, bajándole un poco los impuestos a los más ricos para recuperar la inversión, esto se iba a calmar. Les decían que necesitaban hacer política, y el gobierno, creo que hasta el día de hoy, salvo acciones de algunos ministros, no lo ha escuchado. Sí, tú tienes toda la razón en eso. Los casos de Mansuy, de Pablo Ortúzar, de Hugo Herrera, además tenían un riesgo bien especial, porque eran personas que dentro del riñón decían, oye, el problema primero hay que mirarlo acá, y después salgamos a mirar, qué sé yo, el chavismo y todas las otras cosas. Y eso les significa a muchas de estas personas tener ostracismo, gente que los rechaza, ya dejan de ser llamados a comisiones, dejan de ser llamados a la reunión, a los almuerzos de la moneda con los analistas, claro, ¿no? A las reuniones para discutir qué es lo que está pasando, porque y desde ese punto de vista, efectivamente, se juntaron visiones que decían, oye, este asunto está hirviendo más de la cuenta y en algún momento dado salta. Y esa visión política nunca estuvo, porque este era un gobierno, sigue siendo, pero era hasta el 18 de octubre más aún todavía, un gobierno de una homogeneidad espantosa. Hay por ahí alguna columna que está escrita antes de todo esto donde saco la cuenta de que 2/3 del gabinete vienen de 5 colegios, todos católicos del barrio Alto de Santiago. O sea, cuando un gabinete entero, la diversidad de Chile, queda reducido a 5 colegios, te das cuenta que están metidos en una burbuja en la cual es muy fácil que les pase esto, que queden totalmente desconectados de lo que está pasando en el Chile real. Al gobierno le pasó eso, al presidente le pasó eso, creo que se rodeó de yes men y yes woman, que les dijeron lo que quería escuchar y en buena medida le siguen diciendo lo que quiere escuchar, y por eso se ha visto un presidente totalmente errático, un gobierno totalmente perdido, salvo, insisto, algunos arrestos individuales de algunos ministros que se han empoderado, como el caso del ministro de Hacienda, pero en general esto tiene que ver con eso, con una clase dirigente
esto es en toda la clase dirigente, pero muy especialmente en el gobierno, tan cerrada en torno a sí misma, tan de mirarse el ombligo, que fue incapaz de percibir lo que estaba pasando. Ahora, ahí Daniel, estamos hablando con Daniel Matamala a propósito sobre su nuevo libro, La ciudad de la furia. Daniel, ahí hay un punto sí interesante, no sé si es que está reflejado en alguna de tus columnas, supongo que sí, que tiene que ver con no solamente hay una concentración de personas que forman parte de una élite social específica, sino que además, y es particularmente, son personas, porque aquí abarca a todos los gobiernos, no importa el signo, que tienen una mirada economicista de la sociedad. Es muy potente la mirada de los economistas dentro de la sociedad. De hecho, el ministro de Hacienda siempre ha sido probablemente el factotum más potente de todo. Y esa mirada economicista es algo que, hoy día la vemos prácticamente en asociar todas las cosas que se pueden hacer para mejorar las cosas de acuerdo a, los recursos que tú tienes, tratar de minimizar el costo, buscar de qué manera podemos repriorizar cosas sin afectar el total que se dispone. Y eso yo creo que trasciende totalmente a este gobierno, viene desde hace harto tiempo. De hace harto tiempo. Hay una columna, la estaba buscando la fecha exacta, de agosto, que se llama Oráculos, que viene en el libro, y que habla precisamente de eso, de cómo la política finalmente, o los políticos terminaron externalizando su labor. La labor de un político es recoger las inquietudes sociales que hay y convertirlas en políticas públicas razonables. Y durante todos estos gobiernos, los políticos externalizaron esa labor en una tecnocracia que supuestamente era una especie de oráculo que tenía todas las respuestas correctas. Y eso se percibe, y esa columna ya lo decía en agosto, en que incluso cuando se toman temas como, por ejemplo, el tema de si los remedios tienen que venderse o no fuera de las farmacias, que es un tema de salud pública en cualquier país, aquí es un tema que lo manejaba el Ministerio de Hacienda y lo presentaba como una medida económica de reactivación, donde se vendían los remedios. Ahí tú te das cuenta que las prioridades están totalmente erradas, porque la venta de los remedios tiene que ser un tema sanitario y no un tema de que a lo mejor vamos a poder reactivar las ventas vendiendo más remedios en los supermercados. Entonces, el hecho de pasar todas las decisiones por Hacienda, que finalmente todas las decisiones, no importa de qué tema, pienso en la discusión de las 40 horas también, en que toda la discusión había sido las 40 horas, cuánto le van a aumentar al crecimiento, cuánto le van a aumentar al empleo, qué va a pasar. Y nadie estaba diciendo, a ver, ¿qué pasa con las 40 horas en términos, por ejemplo, de la vida familiar, de la salud mental? ¿No deberíamos llamar también a psicólogos, a sociólogos, para hacer también esa discusión más amplia sobre lo que significa eso? Esa discusión es la que ha estado totalmente ausente en Chile. La idea de que un proyecto de país puede reducirse a lo que cabe en una planilla Excel. Y si no te entra en los parámetros de la planilla Excel, queda fuera de la discusión. Ese es un tema súper grave y que no tiene que ver solamente con este gobierno, sino, como tú decías, Fernando, con todos los gobiernos, donde todas las decisiones se toman así y por lo tanto dejan gran parte de la experiencia de técnicos súper valiosos, de gente que tiene muchísimo conocimiento de la realidad, la dejan afuera porque no te cabe en la celdita de la planilla Excel ese tipo de conocimiento. Ahora, Daniel, con respecto a tu columna, un libro, tú has hecho libros sobre fútbol, has hecho libros sobre economía, sobre política, sobre un montón de cosas. En el caso de las columnas, que es una cosa bien fascinante, porque tú tienes una columna regular toda la semana, claro. Y por lo tanto uno tiene que, y esto es pedagogía, si tú quieres, para los periodistas que nos están escuchando, cómo hacerlo para que las columnas tengan una coherencia en pensamiento, pero que uno no se repita, porque no necesariamente todas las semanas viene algo que es lo suficientemente atractivo como para transformarlo en columna, digamos. Claro, yo creo que hay temas, y en el fondo por eso esto se puede convertir en un libro, digamos, porque hay temas que de alguna manera cruzan, ¿no? Más allá del hecho puntual que ocurrió una semana, hay ciertas temáticas que van cruzando y que a partir de los hechos se van construyendo. Por ejemplo, el tema de esta élite hermética, cerrada, que es algo de lo que yo vengo hablando hace tiempo, que me dicen que soy medio majadero en ese asunto, pero soy majadero porque me parece súper importante. Me parece que es uno de los grandes puntos ciegos que tenemos como discusión del país. Y eso se va armando en base a distintos hechos que van ocurriendo durante el año, a distintos estudios a los que voy teniendo acceso, y que van dando cuenta de cómo esa élite sigue cerrándose cada vez más y cómo va perdiendo la conexión con la gente. Hubo una serie de declaraciones súper desafortunadas que daban muestra de esa falta de sintonía. ¿Te acordarás cuando el ministro de Vivienda, por ejemplo, decía que bueno, el chileno medio tiene su casita en la playa? Claro, su segunda vivienda ya. Claro, Andrónico Luxis también hablaba de una manera similar, que el segundo auto, que ya tiene
mucha gente, y que entendían que eso era la mediana. Y cuando ves que la mediana de ingresos en Chile son 400 lucas de sueldo, te das cuenta que hay una desconexión gigantesca entre lo que ellos creen que es el chileno medio, sus preocupaciones, sus problemas, sus aspiraciones, y lo que realmente ocurre. Entonces, que hay una columna que se llama Mal de Altura, ¿no? Parece que mientras más subieras en términos geográficos y sociales, te afecta ese mal de entender menos de lo que está pasando con el resto de los chilenos. Y esa desconexión cruza estas columnas, cruza el libro, y por lo tanto es uno de los temas fundamentales. Déjame hacerte una última pregunta respecto de, normalmente muchas columnas que yo te leo todos los domingos, muchas de las columnas, y lo mismo que me pasaba a mí cuando yo escribía, era... básicamente tú miras lo que pasa en términos de esta relación entre la élite y la gente. Pero hay determinadas veces en que tú tienes que hacer un punto respecto de lo que la gente no hace. Por ejemplo, yo creo que, y estoy en este momento en una conversación bien interesante con una tuitera por DM, sobre a ver qué tanto la sociedad civil, antes de esta manifestación, era... no tengo que pública, pero era de una de las sociedades civiles menos organizadas, menos conscientes de cómo funcionan sus procesos que los afectan, menos dada a organizar, a conversar con los vecinos, a hacer cosas, hasta que pasa una cosa y tú dices, bueno, pero no tenía idea que la Constitución era tan importante. Totalmente. Y también ese tema está descrito, porque hay una anomia que hace que, claro, la gente sienta que está participando porque echa un par de periquitos por Twitter, digamos, y se queda ahí. Y ojo, por muy masiva que haya sido esta manifestación desde el 18 de octubre en adelante, sigue siendo inorgánica. La gente sigue bastante desorganizada. Hay algunos intentos que se ido de organizarse, pero todavía es totalmente desorganizado lo que estamos viviendo. Yo alguna vez hacía en la columna la comparación con Perú. Cuando en Perú, el año nuevo del año pasado, se arma una maniobra el 31 de diciembre, en la cual se intenta hacer lo que se hizo en Chile, básicamente. Sacar a los fiscales que estaban investigando los casos de corrupción, por el caso Lavallato, sacarlos de escena, poner a alguien que fuera más dócil al poder político. El 31 de diciembre en la tarde, los peruanos salen a la calle, y no salen de la calle hasta que el poder político no tiene que revertir la decisión, reinstalar a los investigadores, y bueno, luego pasa todo lo que pasó con Alan García y qué sé yo. Ahí hubo una reacción poderosa de la sociedad civil. En cambio, acá en Chile, cuando hicieron lo mismo, salvo echar unos periquitos por Twitter, nadie salió a la calle a decir, oye, perdón, están consagrando la impunidad para la élite política en Chile. La cuestión pasó colada, pasó piola, y como sociedad no hicimos absolutamente nada al respecto. Lo mismo pasó en Ecuador, que los ecuadores han votado 4 presidentes. Son cosas serias. Los pueblos indígenas bajando, sí, y manifestándose por cosas que ellos tienen súper claros que tienen que ser cambiadas. No significa eso de que tu objetivo sea cambiar a los presidentes, pero te escuchan. Claro, hay una forma de presionar de la sociedad civil que está mucho más desarrollada. Es un músculo que en Chile por 30 años lo tuvimos absolutamente dormido, que recién ahora uno podría decir que está empezando a despertar, pero que, insisto, sigue siendo tremendamente inorgánico porque hay muy poca confianza, hay muy poca forma de organizarse. Finalmente, por 30 años se entendió que los objetivos eran básicamente individuales y las organizaciones colectivas están muy desprestigiadas en Chile. Eso me parece que es la diferencia, por ejemplo, con el 2011, donde tú todavía tenías, por ejemplo, una Confech, que desde el tema estudiantil podía la gente sentirlo como un referente para articular algo más global. Hoy día la gente se manifiesta, la gente está en la calle, la gente se moviliza, la gente tiene optimismo de lograr algo nuevo, pero no hay ninguna orgánica que pueda reclamar o reclamar con éxito ningún tipo de representación sobre lo que está pasando. El libro se llama La ciudad de la furia, de Daniel Matamala, ya está listo ahí. Está en librería y estamos también haciendo varias firmas durante la semana. Gracias, Daniel, por haber estado acá. Y gracias a todos ustedes. Good night. Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia, presentó Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.